en cada hogar, Señor, en cada uno de nosotros, para poder traer tu palabra, para poder revelarte, Señor, a cada una de nuestras vidas y para poder ver tu mano de poder, Señor, también actuando en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate poderosamente, Señor. Engrandécete en medio nuestro, Señor, y que podamos ver tu gloria derramada en todo tiempo y en todo momento en cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y revélate a través de tu palabra sobre nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos allá a las escrituras. Dice la palabra ahí en el libro de Mateo, en el capítulo número 24. Yo tengo un tema para ti en esta mañana que le he titulado Las señales del fin. Y es el primero que vamos a dar de varios temas, señales del fin. Vamos a pedirle al Señor que Él pueda glorificarse, y me gustaría que pudieras abrir ahí en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo número 3, y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra. Dicen las escrituras: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué interesante qué interesantes preguntas, porque los discípulos hicieron le hicieron tres preguntas al Señor. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá también del fin del siglo? Y en el contexto de estas preguntas quisiera explicarte un poquito lo que sucedió anteriormente. Los los discípulos eran de Galilea, de la región de Galilea, al igual que Jesús, vivieron en esa región. Y llegaban a Jerusalén y llegaban al templo, y ellos quedaban asombrados por lo que había ahí en Jerusalén, que era la capital de Israel. Y ellos veían el templo y la forma en la cual había sido construido, tan magnífica, las piedras que se habían utilizado para estar en ese lugar. Y ellos pues estaban tan asombrados por esa construcción que se acercaron con Jesús y le dijeron: mira, Señor, las piedras que hay aquí en este lugar, tan hermosa construcción que se hizo del templo de Dios, y mira todo esto que se ha hecho. Y el Señor volteó y les dice: ven todo esto, pues no va a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad? Y los judíos así medio se asombraron porque les cambió la dirección de la plática que ellos estaban teniendo, y ellos le hacen estas preguntas al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Qué interesante es que mucha gente se prepara para el futuro, para todas las cosas temporales que hay aquí en la vida. Se preparan académicamente para tener una carrera, una maestría, se preparan para tantas cosas, para casarse, para tener familia, para la educación de los hijos, para tantas cosas nos preparamos, pero no llegamos a pensar que lo más importante para lo que nosotros nos tenemos que preparar es para la eternidad. ¿Estás tú preparado para cuando Jesucristo venga? ¿Estás preparado para su venida? ¿Estás preparado para el final de los tiempos? Déjame decirte que los días pasan y para muchos esto no es algo importante. Nuestro pensamiento está más ocupado en los quehaceres, en los afanes de la vida, en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Yo quisiera que pudiéramos ver la respuesta que tiene Jesús a la pregunta que los discípulos le hicieron. Los discípulos querían saber fechas, querían saber datos que satisfacieran su curiosidad, mas Jesús lo que le respondió era para mantenerlos velando y preparados para todas esas cosas que iban a suceder. Yo quisiera hablarte en esta mañana de la primera pregunta que tuvieron los judíos, que era: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Y me gustaría que pudiéramos aplicarlo.
cada uno de nosotros a lo que estamos viviendo también en este tiempo. Fíjate muy bien, porque dicen las escrituras, ahí en el libro de Mateo capítulo 24, me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que habla la palabra y qué es lo que nos va a estar expresando y explicando a cada uno de nosotros. Y lo primero que va a venir a través de estas señales es que vendrán engañadores. Una de las señales que va a haber de la venida o de las señales del término de la tierra o de la venida del Señor va a ser que van a venir engañadores. Ahí en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo número 5, dice la palabra: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjate muy bien, porque en esta primer pregunta los discípulos querían saber cuándo sería que el templo iba a ser destruido. Pero como hablábamos, Jesús fue más allá de solamente la destrucción del templo que vino desgraciadamente sobre el pueblo judío. Desgraciadamente ese templo en el año 70 después de la venida de Cristo fue destruido, fue derribado por el imperio romano, y los judíos, muchos fueron exiliados y expatriados de su tierra y salieron huyendo a causa de la destrucción que estaba viniendo como juicio, porque no pudieron reconocer el tiempo que Dios había tenido para salvarlos. Lo primero que tenemos que saber acerca de estas cosas finales o de las señales del fin del siglo es que tenemos que estar preparados para no dejarnos engañar. El trabajo del enemigo es distraernos. El trabajo del enemigo es ocuparnos en tantas cosas para que perdamos la visión de lo que es más importante, de las cosas eternas. Qué bueno que puedes echarle ganas a tu trabajo, qué bueno que puedes estudiar una carrera, qué bueno que puedes casarte, qué bueno que puedas tener familia y hacer proyectos de vida, pero lo más importante que nosotros tenemos que visualizar en nuestra vida son las cosas eternas. Hacia esas nos vamos a dirigir, las cosas que van a durar eternamente, años, siglos, milenios. Vamos a estar o con el Señor o fuera del Señor, en un infierno donde será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que saber que el enemigo va a tratar de distraernos y de engañarnos para que nosotros no podamos alcanzar esa eternidad. En muchas ocasiones el enemigo va a tratar de darte cosas materiales, va a tratar de distraerte llevándote a caminar en una dirección incorrecta para que tú te desvíes y no alcances el cumplimiento del llamado y del propósito de Dios. No podemos dejar desapercibidos los tiempos finales para nosotros. La palabra habla de muchos que van a tratar de venir a querer engañar diciendo que son el Cristo. Algunos otros no lo dirán abiertamente, pero tratarán también de atraer la gente hacia ellos. Engañarán a la gente hablándoles conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado. Estamos en una etapa o en una época donde la gente busca seguidores. La gente busca poder transmitir el mensaje que tiene, ¿verdad? Sea cristiano, sea no cristiano, sea de tantas cosas o tantas situaciones que pueda haber. No es que esté mal transmitir un mensaje. De hecho, es bueno que nosotros podamos enseñar a otros, transmitirles lo que nosotros conocemos y lo que sabemos. El problema es cuando tenemos una dependencia de esas cosas, cuando nos afecta positiva o negativamente lo que dice la gente, cuando buscamos el halago o la satisfacción que da el aplauso de la gente. Ahí es cuando empezamos a caer en el engaño y nos desviamos de la dirección y de la voluntad que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Nuestro mensaje tiene que ser el Señor. El problema es que mucha gente busca
que los sigan a ellos. Y muchas veces, en el caso de muchos que predican el evangelio, pueden caer en tantos errores con tal de que la gente no se les vaya. Y muchas veces no se confronta el pecado, no se confronta la maldad, sino se habla a favor del pecado para que la gente pueda estar a gusto, tranquila y contenta y no sea confrontada. Fíjate lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Ahí déjame, te digo el pasaje. Es Segunda de Timoteo, en el capítulo, permíteme un segundo. Ahí perdóname. Muy bien. Es en el libro de Timoteo, capítulo 4, perdón, versículo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el versículo número 3. Dicen las escrituras: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír. Dice que la gente se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ok, vamos a regresar. Vendrán tiempos, está hablando de últimos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a permitir ser confrontados por la palabra de Dios. Se les va a parecer retrógrada, les va a parecer alarmista, les va a parecer radical. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que van a tener comezón de oír, de conocer, pero se van a amontonar maestros que les van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su propio pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los mitos. O sea, cada quien va a hacer su propia religión, cada quien va a hacer su propia ideología, cada quien va a tener su propia forma de pensamiento. Muchos van a decir: no, Dios no es malo, Dios nos permite hacer todo, Él nos ama, Él nos quiere y Él nunca nos mandaría al infierno, así que vamos a vivir la vida como nosotros queremos, como nosotros deseamos. Y ahí es donde el juicio de Dios viene. ¿Por qué? Porque la gente se aparta de la verdad, se aparta de la dirección correcta. Van a ser engañadores. Hay gente que asiste a determinada iglesia y si confrontan su pecado, se van a otra donde se hable más ligero, que no les hagan sentir mal, que no traigan lo que muchos creen que es condenación, pero no es condenación. Es cuando el Espíritu Santo viene a revelarnos la maldad que hay en cada uno de nosotros. Así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo viene a traer juicio, justicia, juicio y se me fue la otra. Bueno, pero el Espíritu Santo revela. El Espíritu Santo viene a traernos revelación de pecado, de lo que hay en nosotros. Y eso mucha gente lo llama condenación, pero no es condenación. Es que el Señor quiere revelar lo que hay en nuestras vidas para que seamos transformados y para que seamos cambiados. La gente se va a lugares donde no les hablen de su pecado, donde no les hablen de los problemas que están viviendo. Algunos otros están bien con que se hable del pecado, con que se hable de todas estas cosas que la palabra habla, y afirman todo lo que se dice hasta el momento en que son confrontados o corregidos por algo que hicieron incorrectamente, y mejor se van a donde no se les corrija. No dejes que el enemigo te engañe. Es una bendición cuando la palabra que escuchamos es de cambios y de corrección, para de esta manera entonces ser transformados. Qué bendición es cuando nosotros podamos cambiar conforme a la voluntad de Dios. Déjame decirte que la vida cristiana es una vida de cambios. Nunca vamos a llegar
hasta el absoluto o hasta estar correctamente en todas las cosas. Vamos camino a la perfección, eso sí. Vamos rumbo a la estatura del varón perfecto, pero eso lo vamos a alcanzar hasta que llevemos allá la eternidad. Aquí lo que tenemos que hacer es irnos perfeccionando. O sea, no somos perfectos. Somos perfectos por la sangre de Jesucristo, Él nos ha visto justos, pero nuestra vida tiene que ir en un constante cambio, en una renovación de mente, en una renovación de pensamientos para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre la vida de cada uno de nosotros. Una persona que no es disciplinada, un hijo que no es disciplinado, es un hijo que no se desarrollará correctamente. Así como la palabra dice que Dios ama al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo, lo dice ahí en el libro de Hebreos. Y qué interesante es ver que cada uno de nosotros necesita ser corregido. Entonces no permitas que el engaño del enemigo venga porque no quiere ser corregido, porque esa es una puerta abierta. Cuando no queremos cambiar, cuando queremos vivir en la misma situación en la cual estamos, cuando Dios nos habla una y otra vez y nosotros no queremos hacer cambio en nuestra vida y lo que preferimos es hacer lo mismo que hizo Jonás, huir, ¿verdad?, a otro lugar donde no escuchemos la voz de Dios. Déjame decirte que Dios te va a estar hablando donde quiera que vayas hasta que puedas tú ser transformado y ser cambiado conforme a la voluntad de Dios, porque Dios nos ama y Él anhela cosas grandes para nosotros. Vamos a ver la siguiente señal. Primero van a venir engañadores. ¿Cuál es la siguiente señal? ¿Qué es lo que va a venir también? Van a venir guerras, van a venir pestes, van a venir hambres y van a venir terremotos. Si vamos allá al libro de Mateo, en el capítulo número 7, en el versículo número 7, vamos a seguir la lectura. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjate muy bien, se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Tendremos esta clase de situaciones actualmente, las estaremos viendo. Fíjate muy bien, porque cuando venía un juicio de Dios, todo lo que está registrado en las escrituras, fíjate cómo venía. Cuando venía un juicio de Dios, en muchas ocasiones se manifestaba con tres cosas. Se manifestaba con espada, se manifestaba con hambre y se manifestaba con pestilencias. Las pestilencias no son aquellas que vienen cuando tus hijos vienen de jugar fútbol y se quitan los zapatos en tu casa. Las pestilencias son las pestes o las epidemias que podía haber en una comunidad, en una ciudad, en diversos países, y es lo que estamos viviendo actualmente con toda esta cuestión de la epidemia del COVID, del coronavirus. Tenemos que entender que muchas veces a causa de esas cosas es que viene el juicio de Dios. Fíjate lo que dice ahí el libro de Jeremías en el capítulo número 20, creo que es 20, no sé si lo podemos acomodar, ajustar, 29. Jeremías capítulo 29, en el versículo número 17, dice la escritura: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos que de tan malos no se pueden comer. Analiza estas tres palabras en las escrituras y te vas a encontrar muchos pasajes en Ezequiel, en Jeremías, en otros lugares donde habla de hambre, espada y de pestilencias. Fíjate muy bien, porque el siglo pasado vivimos dos guerras mundiales. En este siglo XXI ha habido también diversas guerras, en Afganistán, en Irak, en Siria. Una guerra que no se cuenta, pero que lleva muchos muertos también, y que está sucediendo en nuestro país, es la guerra contra el narcotráfico, donde ha habido también miles de muertos. Aún se comparaba con Siria la cantidad de muertos que ha habido a causa de esta situación. Entonces hay guerras, estamos viendo rumores de guerras también.
situaciones que están ocurriendo alrededor nuestro, cómo los países se están enfrentando con palabras, con amenazas, con cosas para poder pelear unos en contra de otros. Están argumentando o están tramando también ciertas cosas para espiar a los países, porque hay un conflicto que se está viviendo actualmente en las grandes naciones, Estados Unidos, Rusia, países que son potencias atómicas, ¿verdad? Que tienen bombas atómicas como Corea del Norte, donde se han lanzado amenazas, Turquía, toda la región también de Medio Oriente, donde se está viviendo toda esta situación de guerra, Irán. Estamos viviéndola, estamos viviendo también una peste mundial, una pestilencia mundial, como habla la palabra. Esta plaga del coronavirus se está extendiendo en algunas ciudades y ya no hay lugar para quemar en muchos de ellos a la gente. Están haciendo fosas comunes. Los enfermos son abandonados por sus familiares en los hospitales y los médicos los dejan morir porque no tienen los medios para poderlos ayudar, no tienen los medios para poder apoyarlos en esta situación que están viviendo. Hambrunas, estamos viviendo hambrunas también. Se están dando en lugares como la República Centroafricana, se están dando en lugares como Jordania, como el Líbano, como Madagascar, Malasia, Mauritania, Omán, aquí en Latinoamérica, en Venezuela, en Yemen. Y no te vayas tan lejos, aquí en nuestro país, hay gente que está muriendo de hambre. Esta crisis va a traer también el crecimiento del hambre en lugares que no son tan aislados para nosotros. Vamos a estar viendo el hambre en las ciudades, así como en Venezuela. Gente de una clase media, de una clase que era una clase alta, andan en los basureros buscando qué comer, porque no tienen con qué comprar o no hay qué comprar en muchos de esos lugares. Van a venir hambres. Y aquí es donde tú ves toda esa clase de situaciones que de alguna manera están viniendo. Todas estas crisis económicas se están manifestando actualmente. Aquí es donde evalúas las necesidades primarias que son tan esenciales para vivir. Aquí es donde realmente el tener comida es algo muy importante, donde ser agradecidos por lo que tenemos es tan importante. Aunque haya un plato de frijoles en nuestra mesa, debemos de tener un agradecimiento porque hay tanta gente que no lo tiene. Tal vez lo escuchábamos de nuestras mamás que nos decían que nos acabáramos la comida y que agradeciéramos lo que nos daban, ¿verdad? Y nosotros como que no hacíamos mucho caso porque pensábamos que éramos dignos de que se nos alimentara como nosotros queríamos. Pero cuando empezamos a ver que empieza a haber escasez, cuando empezamos a ver que ya los alimentos se están escaseando, que no hay quien los produzca, que no hay dinero para comprarlo. Estaba llegando ahí al mercado, soy cliente de ahí de unas personas, y llegué y no encontraba el local donde vendían el huevo. Y de repente me di cuenta que estaba cerrado, que nada más estaba una puertecita abierta, y veo ahí una persona que no había visto y le digo: oye, pues me das una tapa de huevo. Me dice: no hay, ya todo está destinado para una pastelería. Y en eso sale otro de las personas que ya me conoce, me dice: no, hombre, no, él es buen cliente de aquí, sí, dale una tapa, tráela. Y luego ya me dice: no, hombre, es que ha venido gente a llevarse 5 tapas juntas, y pues vemos que es puro temor de la gente. Y aquí pues ya en las avícolas ya no hay gente trabajando, entonces viene la escasez y empiezan a hablar de cosas que realmente están sucediendo. Actualmente empieza a haber escasez y la gente empieza a caminar con temores. ¿Qué decir de los terremotos? Acabamos de tener uno aquí en México en el 2017 donde dejó 10,000 muertos. Alrededor de 10,000 muertos murieron. Terremotos, hambres, pestilencias, crisis económicas. Y luego dice la palabra que todavía no es el fin, que esto es solamente principio de dolores. No quiero asustarte,
ni alarmarte tampoco. Solamente que estemos preparados para todas las cosas que van a venir, para todas las cosas que se están presentando. ¿Cómo es que vas a actuar tú? ¿Cómo es que vas a enfrentar todas estas situaciones? La siguiente cosa que nosotros podemos ver también ahí en las escrituras que van a venir es que seremos perseguidos. Va a venir persecución también sobre la iglesia. Hay en el libro de Mateo, en el capítulo número 24 que estamos leyendo, vamos ahí al versículo número 9. Mateo 24 en el versículo 9. Dicen las escrituras: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Estaba escuchando un video un audio de una persona en Suiza que conoce pues gente importante, y él hablaba que todo esto que se estaba viviendo pues muchas veces era para saber, para medirlo también y para tener control de la gente en todo esto que estaba sucediendo. Y qué interesante es ver que cada día estamos siendo cada vez más controlados. Cada día gente que tú desconoces sabe todo lo que tú haces, sabe cómo tú piensas. De repente se te antoja un helado y te sale un anuncio ahí de helados de algún lugar en tu Facebook o en el lugar que tú estás haciendo, o ahí en tu WhatsApp alguien te manda algo. ¿Por qué? Porque hay algo que se está moviendo en este tiempo, que es la información. Está creciendo, y cada vez los algoritmos, la tecnología que se está desarrollando está haciendo que cada vez la gente sea más controlada. Cada vez sepas qué decirle a la gente, cómo hablarle para que la gente haga cosas. Y aquí es donde el enemigo va a venir también a tratar de traer temor hacia muchas personas en contra de los cristianos. ¿Sabías tú que no es una novedad que hay ya persecución en muchos países en contra de los cristianos? Países como Nigeria, países como Siria, como Pakistán, como la India, son lugares donde hay mucha persecución y muchas muertes a causa de que ellos conocen a Cristo, a causa de que ellos aman al Señor, y el enemigo está en contra de ellos. Nosotros no vivimos esa persecución, pero va a suceder algo diferente en estos tiempos, que el enemigo va a querer obrar en todas estas circunstancias, y vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos. Y si tú te das cuenta, el cristiano está empezando a ser aborrecido. Ahora vemos una ola que se está moviendo en contra del cristianismo. Nos estamos convirtiendo en la contra de la tendencia que lleva el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Que en los lobbies homosexuales, o la gente que promueve el aborto, la gente que de alguna manera está a favor de la ideología de género, la gente que está a favor del feminismo, están teniendo una contraria, alguien que se les está oponiendo, y esa contraria son los cristianos, aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque vemos todas las incoherencias que ellos están tratando de hacer, donde ya la gente no tiene un género específico, que la gente es lo que ellos piensan y no lo que son. Estaban preguntando en una universidad, no creo que era Harvard, hicieron una encuesta allá a una cantidad grande de alumnos y les preguntaron cuántos géneros hay de personas. Y unos decían, bueno, pues hay géneros ilimitados. Otros decían, bueno, pues hay géneros, se ponían a contar y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y empezaban, todos dieron una respuesta diferente,
Pero aún y con todas sus respuestas diferentes, estos muchachos estudiados en la mejor escuela, en una de las mejores escuelas del mundo, ninguno dijo que había dos géneros, hombre y mujer. Fíjate, si yo le pregunto a mi hijo de 7 años, a mi hija de 7 años, ella va a decir que hay hombre y que hay mujer. Pero ya hay tanta información incorrecta y tanto engaño que ha venido, que la gente se está desviando y está yendo hacia una tendencia incorrecta. Están saliendo de una dirección científica hacia una ideología de pensamiento donde cada quien es lo que sienta ser. Y vemos que esas contras que estamos nosotros llevando en contra de ellos, tarde que temprano va a ir creciendo el odio o el resentimiento en contra de los cristianos hasta que se levanten para ir en contra nuestra. Muchas de las leyes a favor del aborto, del matrimonio homosexual, del adoctrinamiento de niños en la ideología de género, se ha detenido a causa de gente cristiana que ha luchado para que todo esto no se dé. Gente que se ha opuesto a que estas leyes se levanten y realmente hemos ganado muchas batallas en esta situación. Pero qué triste es que el enojo de la gente se sigue manifestando. Esto ha enfurecido a muchos que están engañados por el enemigo. No se dan cuenta que Satanás les ha mentido, creyendo que es progreso asesinar a un bebé en el vientre de su madre, creyendo que es progreso enseñarle a un niño de kinder cómo es la intimidad entre dos hombres o entre dos mujeres. Todo esto está pervirtiendo a nuestro planeta y vemos que está viniendo el juicio de Dios sobre todas estas circunstancias. Pero también vemos una corriente de odio que va creciendo con toda la gente que va en contra de estas circunstancias. Ellos creen que esa verdad es la que ellos tienen, que ellos están en lo correcto, y su pensamiento es igual al que tuvo un hombre llamado Voltaire, que dijo: viva la libertad de expresión y que muera quien no piense como yo. Entonces la libertad de expresión es lo que ellos publican, lo que ellos hacen, pero si alguien piensa diferente, que muera. Y eso se va a dar, eso tarde que temprano va a venir. Esto es lo que surgirá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aún los mismos padres van a entregar a sus hijos a causa del pensamiento engañoso que va a venir sobre ellos. Va a surgir un pánico general por los cristianos y serán perseguidos. Dice el libro de Mateo capítulo 24: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos de los que son cristianos actualmente van a estar entregando a otros cristianos a causa de que se enfriaron, a causa de que fueron contaminados con el pensamiento del mundo, a causa de que se fueron guiados en esa tendencia que va a traer destrucción y juicio sobre toda la tierra. A causa de esa maldad, muchos se alejarán del temor de Dios y caerán en un temor totalmente opuesto. Esta es una realidad que va a surgir, pero me gusta lo que dice el siguiente verso ahí en el versículo número 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y qué bueno es que nosotros podamos caminar confiando en el Señor, entendiendo y conociendo que Él tiene todo en sus manos, y que aquellos que perseveran van a ser aquellos que vamos a hacer la gloria de Dios, que vamos a ver su mano moviéndose a favor nuestro. Qué bueno es saber que hay una esperanza gloriosa para aquellos que permanezcan en sus caminos, para aquellos que soporten y resistan la tribulación que va a venir. Debemos de estar preparados, así como cuando van a realizarnos una operación. ¿Qué pasa cuando tú que te dicen: ¿sabes qué? Te voy a operar de una hernia, te voy a operar de tal cosa del esófago? ¿Qué es lo que tú haces? Pues te preparas físicamente,
O sea, te alimentas de una manera diferente. Cuando te preparas emocionalmente, como que estás pensando bien cómo va a suceder, no te agarra de improviso, ¿verdad? Y espiritualmente hasta te preparas también, le pides al Señor que te ayude, le pides a otros que oren por ti también para que todo salga bien. Bueno, aquí es de la misma forma, tenemos que estar preparados física, emocional y espiritualmente para todas estas cosas que van a venir, para que el enemigo no nos agarre desprevenidos, no nos agarre fuera de la dirección correcta. Muy bien, la cuarta cosa, el evangelio será predicado en todo el mundo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo número 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las cosas por las que va a ser predicado el evangelio es a causa del amor de Dios por la vida de aquellos que no le conocen, que no han escuchado de él. Mucha gente piensa bueno, ¿cómo lo podríamos expresar? Que siempre, mucha gente piensa, oye, pues es que siempre ha habido guerras, siempre ha habido hambres, siempre han habido pestilencias, siempre ha habido situación de persecución en contra de los cristianos. Déjame decirte que esto va a ser diferente. Esto que estamos viendo es diferente. Desde este momento ya estamos viendo cosas diferentes, cosas que no habíamos visto. Nunca en la vida habíamos visto una iglesia vacía porque el gobierno no permite aquí en nuestra nación reunirnos, ¿verdad? Como precaución a toda esta clase de situaciones que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos últimos ya en estos días. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que estar preparados. Y algo que va a suceder es que el evangelio del reino de Dios va a ser predicado en todas las naciones. La próxima semana vamos a estar hablando de otras señales también que fueron también profetizadas y que se están dando actualmente. Cosas que no se dieron anteriormente, pero que ahorita las estamos viviendo. Y a este punto yo quiero llevarte a su palabra y ver lo que el Señor quiere hablar y qué es lo que el Señor quiere decir. ¿Por qué la gente está diciendo, no, eso que sucedió antes, pues siempre ha sucedido y está sucediendo ahora? No, Dios está esperándose. Muchos dicen, no, es que yo desde que nací me hablan de la venida de Cristo. Estaba en la cuna y me estaban diciendo que iba a venir el anticristo y que iba a venir el rapto, y como que no creen, lo han escuchado tanto que no creen, pero es porque son los últimos tiempos y tenemos que creerlo. El reloj está contando, está marchando, y es el tiempo en el cual la iglesia tiene que estar preparada para recibir al novio. Que no nos suceda como a las 10, como a las 5 vírgenes que no tenían el aceite y cuando salieron el novio ya había llegado y se quedaron sin ir a las bodas. Qué importante es que cada uno de nosotros entendamos que no ha venido el Señor todavía, porque todavía hay gente que le va a conocer, porque Él está esperando. El libro de Segunda de Pedro, en el capítulo número 3, en el versículo 9, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Que Él iba a venir. El Señor dijo que iba a regresar, pero dice que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca, pero si no se arrepienten van a perecer. El deseo de Dios es que la gente proceda al arrepentimiento. El deseo de Dios es que la gente le conozca a Él.
El deseo de Dios es que la gente cambie el camino que está llevando para que empiece a caminar en la dirección que Él tiene preparada. Y cuando nosotros empezamos a caminar en esa dirección, pues ahí es cuando Dios realmente nos bendice y nos lleva a alcanzar su voluntad y su propósito en todas las cosas. La paciencia y la misericordia están latentes y se están extendiendo para el que le quiera conocer. Vamos a saber y entender en este tiempo que es un tiempo de preparación, que es un tiempo a través del cual nosotros tenemos que buscar aún más ferviente al Señor. No es un tiempo para que nos apartemos de Él. Las señales que estamos viendo son las de los últimos tiempos y tenemos que estar preparados. Esto no es para alarmarnos, al contrario, es para gozarnos, gozados y alegrados, porque nuestro galardón está allá en los cielos. Él es nuestro galardón y cada vez está más cerca el tiempo de la redención. Cada vez es más cercano el tiempo en el cual Dios va a tomar tu vida y te va a llevar a esa plenitud de vida que nada se le puede comparar. Es un tiempo a través del cual aquellos que han sido llamados y aquellos que escucharon el llamado van a poder entrar en las bodas del Cordero. Y hoy es un buen tiempo para que tú puedas venir y para que puedas entregarle al Señor tu vida, para que puedas acercarte a ese camino que puede restaurar tu vida, tu alma, que puede restaurar a tu familia, que puede hacer cambios gloriosos y poderosos en todas las cosas que hagan. Entonces es un tiempo para venir delante de la presencia del Señor. Si tú no has conocido al Señor todavía y has escuchado este mensaje, hoy es un buen tiempo para que tú puedas humillarte delante de Él. La palabra ha profetizado muchas cosas a través del tiempo y muchas de esas profecías se están cumpliendo. La palabra ha profetizado cada una de estas cosas que estamos viviendo actualmente y están sucediendo. Y la venida del Señor es otra profecía que está pendiente porque suceda. Que no te agarre la venida del Señor fuera de sus caminos, que tú puedas conocerle y entregarle todo a Él para que puedas guiarte en la dirección correcta en todo lo que hagas y en todo lo que enfrentes. Y Dios te está llamando, Dios te ama con amor eterno. Por eso Él no ha venido, porque Él está retardando su venida para que tú puedas conocerle. Y si hoy es el día que tú tienes que tomar esa decisión, hoy es el día, mejor dicho, que tú tienes que tomar esa decisión. Hoy es un buen día para que tú te humilles delante de Él y le digas: Señor, yo necesito de ti. Y si tú quieres hacer esta oración y entregarle tu vida a Él, yo te voy a pedir que ores después de mí. Voy a apoyarte, voy a ayudarte a que puedas orar y que puedas clamar al Señor en esta tarde ya, y que tú le puedas entregar tu vida en plenitud a Él, para que puedas acercarte y puedas conocerle y entender su propósito grande y puedas estar listo y preparado para todas estas cosas que vienen. Levanta ahí tu voz delante del Señor y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy oro delante de ti hoy oro delante de ti para pedirte perdón por mis para pecados. pedirte perdón por mis pecados. Lávame, Señor, Lávame, Señor. limpia mi maldad. Limpia mi maldad. Me humillo delante de ti. Me humillo delante de ti. Tú recibes Tú recibes a los que se humillan. a los que se humillan. Y hoy, con un corazón humillado, Y con un corazón humillado, creo que tú eres el Señor. creo que tú eres el Señor. Creo que tú te levantaste de los Creo muertos. que tú te levantaste de Y los creo muertos. que tú tienes una salvación muy grande para mi vida. Creo que tú tienes salvación muy grande para mí. La recibo. La recibo. Te recibo a ti, Señor Jesús. Recibo a ti, Señor Jesús. Abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi corazón a ti. Entra, Señor, Entra, Señor, y séllame con tu Espíritu Santo. y séllame con tu Espíritu Soy Santo. parte tuya. Padre tuyo. Soy posesión tuya. Soy posesión tuya. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, Padre. Aquí hay gente, Señor, que pudo entregar su vida a ti en esta hora. Aquí hay gente, Señor, dispuesta a buscar tu rostro, dispuesta a caminar contigo, dispuesta a ser guiado, Señor, en tu voluntad y en la dirección que tú tienes para ellos, Señor. Yo oro, Señor, para que sus vidas puedan ser transformadas desde este día en adelante, que ellos puedan ver tu mano de poder y puedan ser un instrumento de bendición para sus familias y para todos los que están alrededor de ellos, Señor.
Que tu gracia bendita les toque, que tu gracia bendita les transforme, Señor, y puedan buscar tu rostro, anhelar de ti cada día más y encontrarse contigo en todo momento y en todo tiempo, Señor. Hoy quiero también hacer una oración por todos aquellos que ya conocen a Cristo, pero que de alguna manera han estado distraídos, de alguna manera han estado con su mentalidad, con tantas cosas, con afanes, con temores, con situaciones que vienen a raíz de todo esto que estamos viviendo y que no se han afirmado bien en el camino del Señor. Hoy es un buen día también para que tú también puedas tomar una decisión poderosa en el Señor y puedas afirmarte en sus pasos y que puedas tener un tiempo también delante del Señor en esta semana que vamos a estar orando, que vamos a estar ayunando, para que el Señor pueda venir sobre tu vida y cambios poderosos puedan suceder en cada uno de nosotros. Vamos a orar delante del Señor. Inclina ahí tu rostro y ahí con un corazón humilde también dile ahí al Señor: Señor, necesito tantos cambios en mi vida, necesito que tú me renueves, Señor, necesito que tú me cambies, necesito ser transformado, Señor. Sabemos que el tiempo está cerca ya, sabemos que estamos viviendo tiempos de dificultad, Señor, oh Dios, pero también sabemos que tú en estos tiempos, Señor, estás con nosotros. Sabemos que tú no nos has abandonado, no nos has dejado. Tu Espíritu Santo, Señor, está trayendo convicciones a nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros y nos está llevando a alcanzar, Señor, tus sueños, tus anhelos, Señor. Hoy clamamos a ti, hoy clamamos para que podamos levantarnos en este tiempo como instrumentos en tus manos, Señor, como herramientas en tus manos, Señor, para poder cumplir, Señor, tu propósito en todas las cosas a las cuales nos llames, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor.